nuevamente la bienvenida a todos a este conversatorio donde vamos a abordar el tema de los derechos de la niñez. Es un placer para nosotros, en nombre del Museo de la Libertad, darles la bienvenida en el día de hoy. Realmente nos llena de mucha alegría el poder tener este grupo aquí reunido. Fue una idea que surge un poco para conmemorar que en el mes de julio en Panamá se está celebrando o celebramos el Día del Niño, y poco a poco pues esto va creciendo, ¿no? Es un tema que creo que nos interesa, nos preocupa, nos llega tan al corazón a todos, que nos pareció importante pues darle cancha a la creatividad y de ahí van atándose cabos y amarrándose conexiones, y pues tenemos este grupo de tan ilustres expositores el día de hoy aquí. Antes de comenzar, pues quiero darles ante todo la cordial bienvenida de parte del museo, de todo el equipo, de la junta directiva. Voy a tomarme unos minutitos nada más para hacer unos agradecimientos, porque a diferencia de los eventos presenciales, en estos eventos virtuales a veces al principio es mejor para que todo el mundo escuche a esas personas que han trabajado tan duro para tenernos aquí el día de hoy. Quisiéramos agradecer a Ana Isabel Castillo y Sara del MIDES, que han estado apoyándonos muchísimo, a Jorge Llanareas de UNICEF, que también fue instrumental en unirnos en el día de hoy, del equipo del museo, a nuestra directora ejecutiva, Aida Clement, a Francisco Horna y Carla Linares, Carla que está por ahí también apoyándonos el día de hoy, que han estado los tres corriendo detrás de todos durante estos días, y al resto del comité de contenido, a Betty Brannan y a Ricardo González, que también estuvieron trabajando mucho con nosotros en el concepto del evento del día de hoy. Y sin más, pues queremos darle la bienvenida. Tenemos hoy, como les comentaba, esta temática de los derechos de la niñez, y más que querer de dar un abordaje académico o técnico, quisimos traer este grupo que realmente representa diferentes actores dentro de la comunidad, dentro de nuestro entorno, en lo que corresponde a cómo se ve el respeto y el trabajo en pro de los derechos del niño. Tenemos a Marinés, que representa de alguna forma a la parte pública o al Estado. Tenemos a Javier, que representa a los organismos internacionales que constantemente están trabajando no solamente en Panamá, sino a nivel mundial. Y Angélica, que a través de Casa Esperanza pues nos muestra lo que es un trabajo continuo, comprometido, dedicado e incansable a lo que son los derechos de la niñez. Entonces quisiéramos pues dejarles con esa introducción a todos, ese deseo de escuchar qué se está haciendo, para también llevarnos un poco cómo podemos nosotros aportar. Aprovecho también para presentarles a mi comoderadora, Alexandra. Alexandra es mi hija. ¿Te quieres presentar? ¿Cuántos años tienes? No, yo tengo 9 años. Tiene 9 años y está con nosotros hoy para un poco darle voz a esos importantes, lo que es el objetivo importante de nuestra conversación de hoy, o los sujetos de lo que estamos conversando hoy. Así es que, sin más, creo que Ale, nos vamos con la primera expositora del día de hoy. Okay. ¿Vas a hacer la introducción? Entonces. Listo. Ok, espera. ¿Ahora? Sí, ya. Entonces, para que todos puedan saber un poquito más, vamos a explicarles un poquito sobre quiénes están aquí y qué hacen. Y nuestra primera expositora viene ¿de dónde? ¿De él? El Ministro de Desarrollo Social. Ajá. ¿Qué es el Ministerio de Desarrollo Social? El Ministerio de Desarrollo Social es el ente rector de las políticas sociales del Estado panameño. Esta institución lidera una inversión social para el desarrollo nacional. Muy bien. ¿Tenemos? Hoy tenemos el honor de contar con nuestra ministra de Desarrollo Social, Marinés Castillo. Bienvenida, ministra. Ministra, la creación del MIDES significó la existencia de una cartera dedicada al desarrollo humano, que agrega 3 instituciones de gestión pública en la ejecución de las políticas sociales diseñadas por el MIDES, la CENADIS, el INAMU y el CENIAF. Atienden activamente los derechos sociales de los panameños y actualmente, ante las problemáticas que enfrentan muchas familias, intensificadas por la pandemia, nos gustaría preguntarle, ¿qué significa para el país la labor que realiza el MIDES frente a la pandemia?
¿cómo han reenfocado los esfuerzos ante la coyuntura actual, considerando la defensa de los derechos de los niños? Bienvenida, ministra. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Gracias, Alexandra, por esa introducción tan linda. Para nosotros, en el Ministerio de Desarrollo Social, nos corresponde ejercer la rectoría política social en beneficio de todos, de los niños, de las niñas, de las mujeres, de los jóvenes, de los adultos mayores, las personas con discapacidad y los grupos étnicos representativos en el contexto de la familia y de la comunidad. En esta pandemia nos hemos enfocado en el tema de protección de los derechos de los niños y las niñas y las adolescentes a través del CENIAF y de las personas y las niñas y niños con discapacidad a través de CENADIS. También a través del Plan Panamá Solidario, que es un programa de emergencia y asistencia social de alivio para afectados por la pandemia mundial, y hemos apoyado a 1.350.000 familias. El MIDES ha estado brindando apoyo comunitario en el Plan Panamá Solidario y también en el tema logístico con juventud voluntariada en este programa. Además, en el tema de niñez, preparamos junto a UNICEF y al BID material que me parece súper relevante para esa mamá y ese papá y los cuidadores que están en casa, porque los CAIPIs, que son los centros de atención a la primera infancia, están cerrados, y de esta manera en nuestra página web pueden encontrar contenido importante para la primera infancia, que es tan importante para nosotros. En este momento la página, el programa se llama Tu CAIPI en Casa, para que puedan aprovecharlo todos. También estamos brindando asistencia y apoyo psicológico y social a través de nuestra línea de atención 147, y en fin hemos fortalecido los programas, seguimos realizando las transferencias monetarias condicionadas, que como ustedes bien saben, benefician a muchas familias en pobreza multidimensional. Además de que seguimos trabajando en nuestro plan Colmena, que es el plan insignia de nuestro presidente Cortizo, para llegar a las comunidades más vulnerables de nuestro país y de esa manera combatir el hambre y la pobreza, y de ahí eliminar las desigualdades. Muchísimas gracias, ministra. Realmente nos parece que es una labor muy importante y nos agrada mucho el ver cómo a través del MIDES se convergen esfuerzos también de distintas instituciones. Alexandra, creo que tú tenías una pregunta sobre ese tema, ¿verdad? La cooperación es importante en la labor por atender los problemas sociales del país y el mundo. Recientemente, en alianza entre MIDES y el Club Activo 2030, se entregó a Casa Esperanza bolsas de comida para ser distribuidas a más de 300 familias. ¿Qué otros programas y proyectos están desarrollando en cooperación con ONG? Conmigo, perdón. Sí. Como mencionaste Casa Esperanza, me quedé con Angélica. Sorry. No te preocupes. Ok, sí, bueno, con los 2030 estamos de la mano con el Panamá Solidario, también con otras ONGs como los Rotarios, que nos hicieron llegar unas bolsas educativas para niños y niñas en Panamá. Hemos estado trabajando con ONGs, patronatos y fundaciones, porque para nosotros son súper importantes hacer alianzas, porque las ONGs son otros ojos para nosotros en la comunidad, por lo que le hemos entregado subsidios por más de 2.5 millones de balboas. Y bueno, junto, como les dije, Tu CAIPI en Casa, que lo pudimos realizar con el apoyo de UNICEF, que es un organismo internacional, pero también con el BID. Así que seguimos trabajando con organismos y ONGs para llegar a todos. Además, tenemos una buena alianza y una muy buena comunicación con Capadeso y con Aliados por la Niñez, con los que estamos trabajando juntos para poder superar los problemas sociales que tiene nuestro país, los problemas de nuestra niñez. Excelente, sí, realmente es muy importante, y creo que pues parte de lo que queremos de alguna forma evidenciar aquí es cómo se puede dar un trabajo bien articulado y cómo todos podemos tal vez
aportar y a la vez hacer crecer las iniciativas que surgen dentro y fuera de nuestras instituciones. Le agradecemos muchísimo la participación, ministra. Vamos a hacer una ronda de preguntas a cada uno de los expositores y luego vamos a tener un grupo de preguntas adicionales. Así es que ahora nos vamos con el segundo expositor, con sus preguntas. Ale, ven, que no te ves. Espera, que me tengo que subir. Perdón, estos webinars a veces son bastante como televisión en realidad. A ver. Seguimos. La siguiente. A ver. Para nuestro siguiente... A ver, ¿qué es? Vamos a ver quién es nuestro siguiente expositor. ¿A quién representa? Bueno, nuestro siguiente expositor es el señor Javier Córdoba y ahora vamos a... ¿Qué es UNICEF? Ajá. UNICEF es un fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Es la agencia de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, enfocada en promover los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes. Uy, ¿quién nos acompaña? Hoy nos acompaña el señor Javier Córdoba, coordinador de programas y representante de UNICEF en Panamá. Bienvenido. Bienvenido Javier. Gracias por estar con nosotros y sacar el tiempo para compartir. UNICEF aborda los principales desafíos que impactan la vida de los niños, niñas y adolescentes. La organización trabaja con instituciones públicas, gobiernos locales, la sociedad civil y el sector privado para fomentar el cumplimiento de los compromisos establecidos en la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por la República de Panamá en el año 1990. Previa a conversar sobre la situación que estamos viviendo en este momento, nos gustaría conocer de sus palabras qué programas actualmente desarrolla UNICEF y cómo aportan a salvaguardar los derechos de los niños en nuestro país y en la región. Hola, muchas gracias por la presentación. Muy buenas tardes. Un saludo, señora ministra, Angélica, Mari Carmen, y por supuesto un saludo muy especial para Alexandra, que lo está haciendo fantásticamente bien, la verdad. Felicidades, Ale. Y por supuesto un agradecimiento muy especial al Museo de la Libertad por organizar este espacio de intercambio para hablar pues, sobre la niñez del país, ¿no? Siempre es fundamental tener tiempo para poder conversar e intercambiar opiniones sobre cómo están los niños, las niñas y los adolescentes en el país y qué se puede hacer para seguir trabajando por su bienestar. Javier, perdón, te quería pedir si podías hablar un poquito más alto, tal vez. Vale. Algunos de los participantes nos indican que se escucha un poquito bajito. Listo. Voy a ver si me acercas el micrófono. ¿Ahí mejor? ¿Se me escucha mejor ahora? Sí, ¿No? perfecto. ¿Sí? Nosotros te escuchamos bien, no sé, Marinés, Angélica. Hola. ¿No? ¿No se me escucha? No. ¿Sí? Sí, a mí sí. Hola. No sé. Sí, nosotros te escuchamos, así que vamos a ver si de repente ahí se van sumando. Voy a tratar de hablar un poco más alto y a ver si ahí se me... Casi hay gritos. Vale, voy a hablar alto. Perfecto. Listo. Bueno, pues si les parece, Mari Carmen, para responderles voy a compartirles una presentación muy breve, 2 láminas nada más, ¿ok? Muy breves. Voy a compartir mi pantalla. Lo que estoy es, no tengo habilitado para compartir la pantalla. Tal vez si desde el museo me pueden habilitar. Muy rapidito. Ahí estamos. Perfecto. Bueno, pues solamente brevemente respondiendo a vuestra pregunta, Mari Carmen, pues bueno, UNICEF, como muy bien lo habéis dicho, es el Fondo de las Naciones Unidas que trabaja en la promoción de los derechos de la niñez y la adolescencia a nivel mundial. Tenemos presencia en más de 190 países y tenemos un mandato muy especial, entre otros, que es que somos veedores del cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño en aquellos países en los que estamos, como por ejemplo es el caso de Panamá, que es signatario de la Convención. En la actualidad tenemos un programa de cooperación que va a terminar recientemente, estamos diseñando el próximo programa de cooperación con el país y en el que trabajamos en los diferentes temas que pueden ver en pantalla. Trabajamos en temas de desarrollo infantil, educación intercultural bilingüe, temas de educación relacionados con niños fuera de la escuela. Trabajamos todo el eje de protección integral de la niñez, que tiene que ver con temas de abogacía legislativa, la protección especial, que está relacionado con las diferentes formas de violencia que sufren los niños. Trabajamos todo el tema de justicia juvenil,
que es trabajar para garantizar los derechos de aquellos niños o adolescentes que han cometido algún tipo de infracción y pueden estar privados de libertad, por ejemplo, y trabajamos también en materia de protección social. A nivel de emergencia, en los últimos 2 años hemos estado trabajando con mucha fuerza en la frontera con Colombia y en la frontera con Costa Rica, en Darién y en Chiriquí, tratando de atender a la niñez migrante que está en tránsito, que se dirige hacia el norte del continente. Brindamos asistencia humanitaria a estas personas en colaboración con diferentes instituciones del Estado, como la Senafront, por ejemplo, entre otras. También la SENIAF, por supuesto. Y una línea de trabajo muy importante para nosotros en un país como Panamá, que no olvidemos que es un país de ingreso alto, es la generación de evidencia. Es decir, tratar de generar evidencia para poder contribuir a que las instituciones, a que el gobierno, el Estado, en este caso, pueda afinar, pueda usar esta evidencia para desarrollar mejores marcos normativos, mejores políticas, mejores programas y mejores intervenciones en favor de la niñez. Por ejemplo, el año pasado sacamos el análisis de situación de los niños. Recientemente, esta misma semana, hemos lanzado la encuesta de hogares, una encuesta representativa a nivel nacional que nos cuenta, nos da unos cuantos detalles de cómo están los niños en todos los hogares durante esta crisis por COVID. Apoyamos muy de cerca al Ministerio de Desarrollo Social para desarrollar el índice de pobreza multidimensional. Hacemos ejercicios de escucha social permanentes con niñez y adolescencia para saber qué piensan. Es clave saber qué es lo que piensan, cómo se sienten y contar, dar ese espacio de participación para ellos. Pero no quería profundizar mucho en esto, pero sí quería detenerme y tomarme 2 minutos para contarle qué estamos haciendo en la respuesta a este contexto de crisis por COVID. Como UNICEF tenemos 3 líneas de acción. La primera tiene que ver con contribuir a limitar la transmisión de persona a persona y proteger a las personas de la exposición al COVID-19. Hemos trabajado desarrollando diferentes materiales comunicacionales que han salido en prensa, en radio, en televisión, muy enfocados a las familias, mensajes para los más pequeños de la casa, para los más pequeñitos, cómo prevenir ese contagio por el virus. Pero también hemos distribuido, por ejemplo, como pueden ver en la imagen, diferentes materiales como mascarillas, KN95, quirúrgicas, cientos de miles de guantes, batas quirúrgicas, etcétera, etcétera, a las diferentes instituciones del Estado. Por ejemplo, al MIRES, al Ministerio de Educación, a la SENIAF, al IEI, pero en especial al Ministerio de Salud, por supuesto. Una segunda línea de trabajo ha sido la de minimizar los impactos de la crisis en la niñez y la adolescencia. Y hemos trabajado en las temáticas de educación, las temáticas de protección infantil, de migración y de protección social. No voy a detenerme en cada una de ellas, solo les quería dar una pequeña pincelada de lo que hacemos en apoyo a los niños, por ejemplo, en la frontera de Darién, en la frontera con Colombia, en la provincia de Darién en este caso. Ahí pueden ver algunas imágenes, es el trabajo que hacemos en materia de agua, saneamiento e higiene, donde al día, ahí pone 64.000 litros, pero al día ya estamos dotando de más de 75.000 litros diarios a todas las personas y a todos los niños que están atrapados por esta situación de COVID en el país en este momento. Estamos hablando de algo más de 500 niños que están en esta situación, niños muy pequeños, la inmensa mayoría de ellos menores de 6 años de edad. También hacemos tamizaje nutricional, hacemos promoción de lactancia materna, hacemos control del niño y la niña sano para los más pequeñitos, siempre en alianza con nuestro socio, la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Cruz Roja Panameña, con quienes trabajamos de manera estrecha como aliados. También tenemos espacios amigables para la niñez, donde tratamos de alguna manera de implementar lo que se suele llamar habitualmente los primeros auxilios psicológicos, cuando los niños están en situación de altísimo estrés, a través del juego, a través de diferentes dinámicas, pues tratamos de que tengan esos espacios de esparcimiento, de juego, que siempre son importantes, y más en situaciones tan estresantes como la que están viviendo ahora, porque estos niños y niñas llevan más de 5 meses atrapados en una estación de recepción migratoria. Y por último, también allá hemos entregado muchísimos suministros, por supuesto a nuestro socio Senafront, allá, que es la instancia del Estado que se encarga de velar por el bienestar de estas personas migrantes. Hemos entregado diferentes insumos para mejorar las condiciones de los albergues. Por ejemplo, también hemos colaborado con el MINSA y con la OPS para adquirir insumos, para dotar a un hospital de campaña que se estaba construyendo para Metetí para enfrentar la emergencia por COVID. Y también hemos entregado diferentes elementos de equipos de protección individual a las autoridades locales. Y por último,
lo mencionaba antes también, estamos tratando de generar evidencia pues, para abogar por los derechos de los niños durante esta crisis, porque lo que estamos observando a nivel global y también a nivel regional, y Panamá no es la excepción, es que en muchos lugares los niños y las niñas han quedado invisibilizados. El tamaño y la magnitud del problema es tan grande que a veces se nos escapa cuál es la situación de los niños. Y en ese sentido es, como les mencionaba antes, que, por ejemplo, acá en Panamá acabamos de lanzar, como pueden ver en pantalla, esta encuesta telefónica de hogares, la cual pueden ver los resultados en nuestra página web, donde de alguna manera pues, hicimos una encuesta en 1000 hogares del país, una encuesta representativa a nivel nacional, a excepción de Darién y de las comarcas, que tienen poca penetración telefónica y no se pudo hacer allá, y de alguna manera pues, podemos compartir con la señora ministra y su equipo y con la opinión pública pues, cuál era el resultado de esta encuesta para poder contribuir modestamente al diseño, a la mejora de las intervenciones, de las políticas y de los programas. Eso sería todo de momento, Mari Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Creo que Ale por ahí, bueno, aunque más o menos parcialmente creo que contestaste alguna de las preguntas de ella, pero tal vez vamos a escucharte, Ale, a ver cómo enfocamos un temita ahí que quedó. A ver, tu pregunta. Según los informes de las Naciones Unidas de la pandemia COVID-19, tiene mayor impacto en las poblaciones más vulnerables, como los niños y niñas. ¿De qué manera esta pandemia está afectando a los más pequeños y cuáles son las situaciones a las que hay que dar mayor importancia? Bueno, es una muy buena pregunta, Ale, muchas gracias. La verdad que está afectando de forma muy profunda a los niños. Los niños, las niñas, los más pequeños son los que están en mayor situación de vulnerabilidad. Cuando hay una situación de crisis, los hogares sufren en este caso. Y esta pandemia es una crisis que de verdad está impactando muchísimo, no solo a Panamá, a todo el mundo, a todo el globo, a todos los planetas, a todo el continente, todos los estudios, todas las investigaciones, todas las proyecciones nos dicen que vamos a retroceder muchísimos años en cuanto a todos los avances que se habían hecho, por ejemplo, en América Latina en materia de desarrollo, en materia de garantía de derechos de los niños, ¿no? Y hay que dar una voz de alerta, hay que dar una voz de alarma. El momento es ahora de hacer cosas. El momento es ahora de redoblar, de triplicar los esfuerzos por parte de todos, de las instituciones públicas, de la sociedad civil, de los papás, de las mamás, de las ONGs, de todos, sin duda alguna. Pero es importante que nos lo tomemos muy en serio, muy en serio. Todavía estamos recién viendo la puntita del iceberg de cuál es el verdadero impacto que esto está teniendo, no en la niñez, que por supuesto es lo que nos ocupa ahora, pero en general, en la economía, en las políticas sociales, pero en la niñez en especial, recién estamos viendo cuáles pueden ser esos efectos. El otro día un periodista me preguntaba en una conferencia que hicimos justamente para presentar el resultado de la encuesta de hogares, me preguntaba sobre el impacto socioemocional, el impacto psicológico en los niños de tantísimos meses de confinamiento. Y mi respuesta fue muy honesta. Le dije que no lo sabemos a ciencia cierta. Por supuesto que sabemos lo que nos dice la gente que está cerca de la comunidad, lo que nos dicen los papás, lo que uno puede observar con sus hijos, ¿no? En función de las diferentes edades que tienes. Sabemos que hay una afectación, pero ¿hasta qué punto esto va a afectar a los niños? Sin duda alguna, UNICEF hace un llamado a nivel global. Recientemente nuestra directora mundial hizo un llamado a nivel global. Estamos muy preocupados por los periodos tan extensos de confinamiento dentro de las casas. Comprendemos perfectamente la situación de crisis sanitaria, pero nos preocupa sobremanera. Por ejemplo, UNICEF ha abogado desde muy temprano por facilitar mecanismos para que los niños pudiesen tener espacios para salir a la calle, para poder jugar, para poder esparcirse. De manera controlada, respetando todas las medidas de seguridad, de distanciamiento físico, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a veces el remedio puede ser peor que la enfermedad. Entonces, siempre hemos abogado por eso. Y en términos así un poco más concretos de cómo están los niños, por ejemplo, en Panamá, los resultados de la encuesta nos dicen que lamentablemente, por la situación actual, pues muchos papás, muchas mamás están perdiendo su trabajo, están perdiendo sus fuentes de ingreso. Y, por ejemplo, los hogares más pobres del país, los hogares que tienen menos de $400 de ingreso al mes, prácticamente 9 de cada 10 declaran que han perdido total o parcialmente sus ingresos. Es decir, está en una situación muy grave. Esto tiene una consecuencia directa sobre la alimentación de los niños. Más de la mitad de los hogares encuestados nos señalaban que esto está afectando la calidad y la cantidad de los alimentos
que entregan a sus hijos. Y es normal. Es cierto que hay diferentes iniciativas como Panamá Solidario, que mencionaba antes la ministra, que está llegando a mucha gente a través de bolsas de comida, a través de transferencias en efectivo, pero nosotros somos muy sinceros. Pensamos que se puede hacer más, que se puede hacer mejor y que se puede hacer a mayor velocidad. Los niños se lo merecen todo, sin duda alguna, y estamos aquí para trabajar por ellos. Y creo que debe ser un compromiso de todas las sociedades que en un contexto de crisis como esta, los primeros siempre deben ser los niños, las niñas y los adolescentes. Y si nos grabamos eso en nuestra cabeza, si nos incorporamos ese chip, estoy seguro que el señor presidente de la República, el ministro de Finanzas, la ministra de Desarrollo Social, todas las ONGs, el sector privado, todos vamos a trabajar, vamos a coadyuvar para garantizar ese bienestar, porque muchas veces hablamos de los niños y decimos que son el futuro del país, pero más allá de que sean el futuro, son el presente y están aquí ahora y tenemos que velar por su bienestar integral. Gracias, Javier. Te agradezco muchísimo. Creo que tus palabras nos han llegado a todos profundamente, no solo por darle la relevancia a la situación que viven todos los niños y que pues se ve tal vez aunada a la situación de los padres y las dificultades en el manejo de la situación también dentro de los contextos de confinamiento y diferentes medidas, ¿no? Pero a la vez también trae sobre la palestra la importancia en este momento, y lo dijiste muy claramente, de aportar cada quien desde sus posibilidades, ya sea dentro de su entorno familiar, comunidad o a nivel local. Y realmente el ejercicio debe ser, en el caso de cada uno, padres, que tenemos que velar por los derechos de nuestros hijos primero y luego de la comunidad, asegurarnos que en ambos planos estamos realmente dando lo que podemos dar, que va a ser diferente para cada uno, pero que no es menos importante, ¿no? Así que te agradezco muchísimo tus palabras y tu experiencia y el aporte. Y ahora pues le damos la bienvenida a Angélica, que realmente nos ha colaborado, sí, ese me toca a mí, la introducción, a Casa Esperanza, que nos ha apoyado muchísimo desde el primer momento. Ya verán también otro apoyo que tenemos en especial en este día de Casa Esperanza. Pero Casa Esperanza es una organización sin fines de lucro que fue constituida desde el año 1992 con la misión de ofrecer oportunidades de desarrollo a los niños, niñas y adolescentes que viven en condiciones de pobreza, en especial a los que generan ingresos y a sus familias. Casa Esperanza ofrece servicios de salud, nutrición, educación, recreación y capacitación con un equipo altamente comprometido de ya muchos años, muchas décadas, con los derechos de la niñez. Así que te agradezco muchísimo, Angélica, que además me consta que conoces muchísimo la temática también de los derechos humanos, así que es un honor para nosotros contar contigo. Y Ale, ¿quién es Angélica? Bueno, Angélica es la directora ejecutiva de Casa Esperanza. Y muchas gracias por todo su apoyo y por estar aquí con nosotros. De nada, Alessandra. Muchas gracias a ti por esa introducción. Gracias, Mari Carmen. Nos conocemos desde hace un par de años atrás. Un parcito nada más. Hace como 2 o 3. Un par, así es. Angélica, Casa Esperanza desarrolla la misión de ofrecer oportunidades de desarrollo a los niños, niñas y adolescentes. Y como resultado, y surge, pues, su génesis es resultado de una gran preocupación ciudadana ante el aumento de la población infantil trabajadora, específicamente en el sector informal urbano, identificado en aquel entonces como niños en las calles, ¿no? Que eso ha ido evolucionando un poco el concepto desde los inicios de Casa Esperanza. A lo largo de su trayectoria han realizado una labor primordial para la defensa de los niños, y agradecemos si nos puedes contar un poquito sobre esa historia de lo que ha sido Casa Esperanza desde su génesis hasta ahora, porque creo que es muy relevante escuchar de viva voz de la sociedad civil cómo cada uno, como entes privados, podemos tomar iniciativas y aportar en ese sentido. Así que te agradezco que nos hables un poquito de Casa Esperanza y los programas que desarrollan el día de hoy. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, gracias a todos. Bueno, Casa Esperanza es una organización que tiene aproximadamente ya va a cumplir casi 28 años. Durante todo este periodo, Casa Esperanza se ha dedicado efectivamente a
buscar la prevención y erradicación del trabajo infantil. Entiéndase que el trabajo infantil no es ese trabajo formativo, no es ese trabajo que enaltece. Hablamos de la explotación de los niños, hablamos del trabajo ilegal, aquel que vulnera sus derechos, aquellos niños que han sido utilizados, que no se les respeta, que muchos de ellos no van a la escuela. Todo esto es lo que tratamos de trabajar. Nuestros programas principales los voy a tratar de sistematizar de una manera muy rápida porque hemos trabajado mucho. Aproximadamente han sido beneficiados más de 50.000 niños desde que nosotros iniciamos nuestro trabajo. Pero podemos decir que Casa Esperanza tiene 3 ejes principales. El principal eje es el de identificación de niños, niñas y adolescentes en condición de trabajo infantil o explotación o en situación de prevención o riesgo social que hayamos identificado. Esto se hace a través de recorridos exploratorios, de coordinaciones intersectoriales a nivel local, que nos permiten identificar a esos niños que están en una condición de vulneración. Parte del trabajo es identificarlo, captarlo, retirarlo de esa condición de explotación e insertarlo a los programas que nosotros denominamos programas de restitución de derechos o programas de atención directa. Los programas de atención directa lo que buscan es brindar todos esos insumos para que el niño mejore su condición de vida. Casa Esperanza hace una evaluación del niño. Si hay una condición de desnutrición, nosotros vamos a brindar los insumos para que él mejore esa condición. Si está en una condición de salud, vamos a brindar los insumos para que él pueda subsanar ese tema. Entonces, lo que ofrecen los programas es nutrición, salud, educación, desarrollo personal, pero no solo trabajamos con el niño, trabajamos también con el padre. Hemos desarrollado programas de orientación familiar con la intención principal de mejorar la dinámica en el hogar y que papá y mamá puedan asumir ese rol protagónico en la educación, en el cuidado de sus hijos. Pero entendemos que muchas veces, yo siempre digo, no satanicemos a los padres. Los padres pasan a veces cosas muy difíciles y tenemos que brindarles esos insumos y ayudarlos a seguir creciendo como personas y ayudar. Posteriormente también tenemos otro programa, que es un programa de desarrollo para adolescentes, el programa de fortalecimiento juvenil, porque en su momento Casa Esperanza identificó que las mayores tasas de deserción escolar que estábamos teniendo y de niños que estaban involucrándose en actividades no adecuadas, no quiero decir delictivas, pero estaban dedicándose a otras cosas. Creamos este programa para fortalecer sus habilidades y destrezas, con la finalidad principal de retenerlos en el sistema escolar. Porque, señores, que un chico salga de la escuela y no termine el grado, que un chico deje la escuela, que un chico no se siga educando, es un sinónimo muy seguro en este mundo actual que continúe la pobreza. Tenemos que romper el círculo. Entonces trabajamos mucho con los chicos para que ellos puedan desarrollar sus habilidades, sus destrezas y vayan y se dirijan hacia aquel objetivo al que quieren llegar. Esos son los 3 ejes principales. Posteriormente tenemos el último, que es el trabajo que nosotros realizamos con actores claves. Pero ahí no solamente se trabaja con instituciones públicas a nivel nacional, sino también trabajamos con los locales, alcaldías, representantes. Entonces digamos que Casa Esperanza lo maneja de 2 formas. Diseños estratégicos de políticas públicas y la ejecución de esas políticas tanto a nivel nacional como a nivel local. Y sí, efectivamente, hay muchas personas que pueden subsanar cuando están en una condición de pobreza, pero no todos. Y nuestra obligación, como bien dijo Javier, es brindarle la mayor cantidad de insumos para que nuestros niños puedan ser la mejor versión y no tener ningún tipo de vulneración. Muchísimas gracias, Angélica. La verdad que la labor que hace Casa Esperanza de tantos años, con la colaboración de tantas personas, el trabajo directo e indirecto de tantas generaciones de panameños comprometidos, realmente nos alegra mucho y nos da mucha tranquilidad saber que siguen con el mismo entusiasmo y con un enfoque tal vez revitalizado ante la adversidad. Que a veces suele suceder lo opuesto, ¿no? Entonces es refrescante escucharte con ese ánimo de seguir trabajando, ¿no? Ale, tú tenías una pregunta para Angélica. Sí. A ver. Casa Esperanza desarrolla su labor para combatir el trabajo infantil,
pero la pandemia del COVID-19 amenaza estos esfuerzos porque vemos mucha pérdida de ingresos. ¿Qué acciones positivas está realizando Casa Esperanza frente a la pandemia COVID-19 y qué mensaje le mandaría a nuestro público que nos está escuchando en casa para continuar combatiendo el trabajo infantil? Mi querida Alex, muchas gracias. Alex, te puedo decir, ¿verdad? Te dicen así, ok, perfecto. Entonces te digo Alex. Ok, Alex, te cuento. Mira, efectivamente se ha trabajado mucho para la erradicación del trabajo infantil. Sin embargo, producto de la pandemia, es muy probable que todo ese trabajo eche un poquito para atrás. Sabemos que hay una condición económica muy difícil en las familias. Muchos papás, como bien dijo Javier, han perdido sus empleos. Nosotros hicimos nuestra propia encuesta a nuestra población, a 1.200 familias que maneja Casa Esperanza, y el 76% de las familias que nosotros manejamos han perdido sus ingresos. Muy similar al resultado que tiene UNICEF también. O sea que estamos de alguna manera, sin saberlo, estamos muy similares. El trabajo infantil es muy probable que se incremente. Cuando no hay comida en casa, se necesitan muchas manos y es muy probable que nuestros niños salgan a buscar qué comer, porque lo que sí estamos identificando en nuestra población, hay hambre. Los niños no están comiendo bien. No hay comida en las casas y nos están llamando para decir que la comida no está llegando. Recordemos algo. Hay familias que son hasta de 9, de 10, de 12 integrantes. A veces la comida, lo que llega es tan poquito que se va en un día. Entonces, dicho esto, sí, muchos de nuestros esfuerzos, que fueron muchos, han cambiado, pero nuestra fortaleza principal es que no vamos a dejar a los niños solos. Y hemos orientado nuestras intervenciones. Vamos a seguir trabajando el tema del trabajo infantil para identificar, establecer los focos, dónde podemos ayudar, dónde podemos sacar a esos niños en condición de explotación, pero retirar a un niño de una condición de explotación requiere entonces beneficiarlo, restituirle sus derechos, darle de comer para que no tenga que ir a trabajar, apoyar a sus padres. No sé si me entiendes. Entonces, bueno, nosotros ahora tenemos 2 programas nuevos. Lo cambiamos un poquito. Ahora generamos un programa de apoyo humanitario donde Casa Esperanza va de casa en casa, llevando comida a sus familias y a sus niños. Pero no solo eso, si nosotros identificamos que uno de nuestros niños tiene una condición de salud, tiene COVID, ni Dios lo quiera, pero bueno, han pasado casos, tiene alguna situación, nosotros vamos a brindar los insumos para que ese niño pueda subsanarlo. Pero el apoyo humanitario no solamente es comida, también estamos tratando de llevar insumos de salud, insumos de higiene, como los barbijos, las cofias, porque necesitamos que ellos se mantengan protegidos, tanto niños como el papá. Pero ahora el enfoque no es solo el niño. Ahora nuestro enfoque es la familia. Necesitamos que niño y familia estén bien para poder superar esto. Y posteriormente estamos haciendo algo que se llama Casa Esperanza en tu hogar, que es como el CAIPI en tu hogar o en casa, donde nosotros a través de atención en línea utilizamos las plataformas del WhatsApp, el Zoom, y muchas veces vamos a las casas para apoyarlos como los componentes de educación. Ahora estamos ayudando mucho comprándoles a los muchachos los insumos para la escuela. Si necesitan data, estamos evaluando ver qué tanto podemos ayudar con la data para que ellos puedan conectarse, pues es una necesidad seria que tienen. Entonces, creo que el éxito que pueden tener las ONGs, mi querida Alexandra, es que nosotros a veces respondemos un poquito más rápido. Porque claro, estamos mucho más en territorio, entonces nos damos cuenta mucho más rápido de las cosas que están pasando a los niños. Y como nos damos cuenta rápido, podemos darle una respuesta más rápida y podemos ayudar mucho más. Ese es el gran, digamos que la gran fortaleza que tenemos las ONGs. Entonces sí, ahora ya no es trabajo infantil. Ahora tratamos de ayudar a todos los niños que nos necesiten porque todos en este momento están en una condición de vulneración y pueden ingresar, si no hacemos algo rápido, a cualquier tipo de situación que les afecte. Es verdad. Muchísimas gracias, Angélica. Fue una excelente respuesta, ¿verdad? Te entendiste todo, ¿verdad?
Okay. Sí. Todas las respuestas de todos estuvieron muy bien. Estuvieron muy bien. Y yo creo que nos dejas, Angélica, con el reto también de que quienes pueden apoyar a Casa Esperanza lo hagan, y que quienes no están en condiciones de apoyar entiendan que tienen en Casa Esperanza un aliado, y que estén pendientes de todas las actividades y todas las oportunidades que tienen también. Entonces creo que nuevamente es el otro brazo de la ecuación que hablábamos, y así creo que completamos la visión del rol de diferentes actores en resolver, en aportar y en construir, aún en los momentos de frustración y de dificultad que todos estamos afrontando. Ahora tenemos una participación muy especial de Casa Esperanza, y agradecemos a Angélica porque también se puso en movimiento para lograrnos esta participación, y a través de los chicos que reciben el apoyo de Casa Esperanza en los distintos centros nos han enviado algunas preguntas para los panelistas. Y pues nada, quiero nada más pues comentarles que esto, como toda la tecnología que vivimos en esta pandemia, son cosas que son nuevas para nosotros, pero que esperamos nos queden a futuro porque nos permiten ver el trabajo de Casa Esperanza por un lado y también ver a los niños. Estamos hablando de la niñez y ahora vamos a ver a los niños y las cosas que les preocupan. Así es que, Carla, sin más, vamos a hacer una ronda de 3 preguntas donde diferentes niños de Casa Esperanza nos han presentado sus inquietudes, y los panelistas tendrán unos minutos para cada uno brindar su perspectiva sobre las diferentes preguntas que nos hacen los niños. Así es que, Carla, cuando estés lista, puedes ir con el primer video y la primera pregunta. Buenos días, soy Margaret Ortega, tengo 12 años y vivo en el barrio del Roble de Agua Dulce. Continuamos estudiando, pero de una manera diferente. Ahora en casa. ¿Aprenderé de la misma manera en mi casa que en la escuela? Creo que esa es una interesante pregunta y una pregunta que nos cae a todos de alguna manera, ¿no? No sé, pues tal vez comenzando con Javier, que lo tengo aquí yo en mi pantalla de visión inmediata. Si nos puedes dar tu perspectiva sobre el tema del derecho a la educación frente a este cambio tan radical que se ha dado. Bueno, es una excelente pregunta y la respuesta es no, no va a seguir aprendiendo igual. Esa es la realidad. ¿Okay? De hecho, en cualquier contexto de crisis, en cualquier contexto de emergencia, lo primero que se hace es lo que llamamos una adaptación curricular. Es decir, se prioriza qué competencias, qué conocimientos del currículum habitual deben priorizarse para que los niños y las niñas puedan continuar con un aprendizaje, pero no van a aprender lo mismo. Hay que ser honestos con nosotros mismos. Es impensable que los niños puedan aprender lo mismo en la situación que vivimos ahora, con los papás y las mamás teniendo que desempeñarse en doble función de profesores en casa más su trabajo, los que tienen la suerte de tener el trabajo, de seguir conservando el trabajo, y los profesores también incluso, también tienen que cuidar de sus hijos, tienen que asistir a la educación a distancia, pero no lo hacen 5 horas al día, no son 6 horas al día. El horario se ha establecido de una manera diferente. Entonces, la respuesta es no, pero el mensaje es claro. Hay que hacer todo lo posible por continuar con los aprendizajes. Hay que hacer todo lo posible por mantener a los niños y a las niñas, voy a usar una expresión, enganchados al sistema educativo. Todas las previsiones nos dicen que la exclusión educativa va a incrementar de una manera notable y preocupante. No solo en Panamá, en el mundo, pero en Panamá también. Panamá tenía un 50% de tasa neta de cobertura antes de la crisis por COVID en educación media. 1 de cada 2 chicos entre los 15 y 17 años estaba fuera de la escuela en Panamá. Mucho cuidado con lo que puede pasar en este momento. Nosotros apoyamos de manera muy cercana a la señora ministra de Educación y a todo su equipo y estamos impulsando con ellos, esperando que podamos impulsar políticas ya de reinserción educativa y de sistemas de alerta temprana para que los niños y las niñas no abandonen la escuela. Y ese sí debe ser un compromiso de todos, de los padres, de las madres, de las familias, de los hogares, de las comunidades, pero sobre todo debe ser un compromiso del Estado, porque no olvidemos algo, y yo aquí quiero ser muy enfático. El garante de los derechos es el Estado. Todos los demás coadyuvamos, cooperamos, apoyamos, estamos aquí para extender siempre la mano y si hay una crítica, que siempre sea una crítica constructiva en pro de poder mejorar y de poder apoyar. Pero hablando con el Museo de la Libertad,
una de las cunas de los derechos, hay que decirlo, el garante de los derechos humanos es el Estado, el garante de los derechos del niño es el Estado. Y entre todos, por supuesto, que podemos ayudar. Y, por ejemplo, el sector privado, las ONGs, algunos organismos internacionales como UNICEF, por ejemplo, en contextos humanitarios, podemos ayudar a cerrar brechas. Es decir, tal vez en algunos lugares el Estado no puede llegar, pero bueno, nosotros podemos complementar, coadyuvar, mostrarles cómo es esa realidad. Pero al final el garante es el Estado. Y el garante del derecho a la educación, por supuesto, en este momento es el Ministerio de Educación y tiene una enorme responsabilidad. Porque más allá de que se haya reiniciado la educación a distancia, no debemos relajarnos. Hay que preparar las escuelas para el regreso físico. Y eso requiere inversión, requiere políticas. En Panamá tenemos serios problemas de acceso a agua potable en muchísimas escuelas del país. El 80% de las escuelas del país no están conectadas a la red de agua potable, por ejemplo, y estas son cifras oficiales del Ministerio de Educación. Entonces, la ministra lo sabe, está haciendo un enorme trabajo con su equipo y entre todos debemos empujar, porque no podemos relajarnos en ese aspecto y hay que seguir brindando las mejores condiciones para que los chicos puedan acceder a la educación. Y perdón que me extienda un poco, yo soy especialista en educación, es uno de mis terrenos y por cerrar la idea, algo que está haciendo el Meduca en este momento que es muy importante y que es muy loable es tratar de llegar a aquellas comunidades que tienen baja o ninguna conectividad. Ese es el gran desafío ahora, llegar, y a veces pensamos que están allá lejanamente en comunidades en la comarca Nove o en la comarca Guna o en alguna zona rural bien metida, y no. Yo vivo en Clayton y les aseguro que agarro el auto ahora mismo, no puedo salir, pero si pudiese salir, y acá a 12 minutos en Kurundú hay muchísimos chicos que sus papás, sus mamás no tienen los recursos para acceder a los datos de internet que necesitan para estudiar. Esa es la realidad y es algo que debemos enfrentar, ¿no? Y yo creo que las cosas se enfrentan diciéndolas y transparentando la situación. Muchísimas gracias, Javier, por su respuesta. Ahora nos iremos con nuestra ministra Marinés. Marinés también conoce mucho de educación, lo sé por sus labores previas a la actual, así que también creo que nos puedes aportar un poquito de perspectiva sobre este tema. Bueno, la verdad es que como todos hemos dicho y lo vivimos, esta pandemia nos está enseñando otras cosas y es una realidad que la educación no es igual. En nuestro caminar también muchos niños y niñas nos dicen, extraño ver a mis amigos y a mis amigas, y todas esas cosas impactan en la educación. Pero bueno, estamos en una pandemia y no nos podemos quedar sin ir a la escuela, ¿verdad, Alexandra? Así que estamos con las herramientas como en la educación pública, como la profesora Esther y Microsoft Teams, que son las herramientas que se están utilizando. Pero sí tiene, en lo que habla Javier, poder llegar a todos en este momento, que ha visibilizado aún más todas nuestras desigualdades. Es un deber nuestro y en eso estamos trabajando para poder llegar a todos, tanto en alianzas público-privadas como buscando herramientas para poder llegar y que de verdad todo Panamá, en la comarca y no en la comarca, todo Panamá pueda tener acceso a las clases y puedan accesar a la educación. Estamos trabajando en eso y próximamente vamos a tener noticias sobre eso, no me puedo adelantar, pero así igual con tu CAIPI en casa, que para los niños chiquitos, también de 0 a 3 años, están en su casa y tampoco con los CAIPI cerrados, públicos y privados cerrados, estaban perdiendo clases. Hicimos la estrategia de tu CAIPI en casa online, pero igual no le llega a todos y tenemos que buscar la forma de llegar, así sea con nuestras trabajadoras comunitarias, pero la verdad es que la educación no puede parar, tiene que llegar a todos. Así es, muchísimas gracias Marinés. Nosotros pues de nuestro lado en el museo, obviamente estando cerrados en este momento, naturalmente nos hemos abocado a hacer este tipo de eventos y foros precisamente para dar visibilidad a los diferentes actores, como bien mencionaba Javier, al Estado primordialmente que lleva una responsabilidad, pero también a todos los que estamos involucrados en calar la importancia del rol de cada uno en la defensa y protección de los derechos humanos, ¿no? Entonces, quisiéramos escuchar, Angélica, también desde tu perspectiva, ¿qué nos puedes aportar esto que es tan importante sobre el tema de la educación y cómo ves los retos para...
de tu perspectiva. Bueno, nosotros ya hemos iniciado nuestros procesos de identificación en territorio, de lo que está pasando en territorio, porque con el respeto de todas las partes, yo he escuchado versiones desde la más arriba hasta regionales, hasta directores de escuela, hasta maestros, y las versiones cambian. Creo que un reto muy grande que tiene el Ministerio de Educación, con todo respeto, es mejorar el sistema de comunicación, porque estamos viendo muchas falencias en territorio, mucho desconocimiento, los padres no están entendiendo los sistemas en línea. Yo ayer justamente, como les digo, hicimos una identificación en territorio, hicimos una serie de encuestas. Yo en Panamá censamos aproximadamente 600 niños y me parecía preocupante que esos 600 niños, entre niños y adolescentes, aproximadamente un 76%, 75, 76%, no tengo la cifra exacta, pero voy a decir una cifra más o menos similar, necesitaba estar conectado, tenía que utilizar alguna plataforma en línea para el seguimiento educativo. Llámese por la clase, llámese por el seguimiento que le da el profesor a posteriori, llámese por la presentación de las asignaciones. Bien. El 95% de esa población no tiene celulares o no tiene un dispositivo electrónico constante que le permita tener ese acceso continuo. Y sin contar que el 76% de la población de los papás ya no tienen recursos constantes. Entonces, si tú pones todo eso en una balanza, ¿cómo el papá va a poder suplir de la data, de la conectividad a ese niño? Entonces, es un tema que hay que transformar rápido. Si hay una respuesta, hay que resolverlo muy pronto, porque lo que nos puede ocurrir, y ya nos lo están diciendo, deserción escolar. Los papás ya nos están diciendo, no sé cómo hacer esto, no tengo la plata. Y si estamos hablando que del 24% de los papás que generan algo, ahora están generando menos de $300, muy similar a lo que me decía Javier, o sea, estamos casi en la misma sintonía. Si vamos a establecer prioridades entre comer, estar sano y estudiar, yo creo que los papás van a optar por las dos primeras. Entonces, eso es una realidad que está pasando. Otra cosa que está pasando en el interior que me preocupó porque me lo informaron ayer, hay niños que no tienen forma de conectarse, no tienen televisión, no tienen luz eléctrica. Y hay gente que me pareció lo más deshumanizante que he escuchado, que le están cobrando a los niños 50 centavos en adelante para conectarse en casas externas. O sea, se está volviendo un negociado. Y esas son las cosas que tenemos que estar ojos avisores con esto. Entonces, la educación cambió. Y es difícil. Y estamos viviendo una crisis desastrosa que ojalá termine pronto. Pero yo creo que la mejor forma de afrontar una crisis es aceptar que hay problemas, hay errores de ejecución, porque nada es perfecto. Estar pendiente de los errores de ejecución y ver cómo los vamos a resolver rápido. En la medida que los resolvamos rápido, esto se soluciona. Pero yo sí soy del criterio que se trabaja en equipo. Si UNICEF por su lado, los ONG por el otro, el gobierno por el otro, gobierno local por el otro, señores, esto no se va a resolver. Tenemos que trabajar en equipo y vamos a dar respuestas. Y mi recomendación para el gobierno es escuchen a las ONGs. Hay cosas muy interesantes, mucha información. Lo dijo la ministra. Tenemos otros ojos. Nuestros ojos ven cosas que quizás ustedes no ven porque están en otro tema. Pero si nos escucharan, se darán cuenta que, señores, y esto ha pasado la primera semana. Yo le digo a mi gente, vamos a ir con calma, vamos a ver qué pasa en los próximos días. De repente esto se subsana, de repente lo cambian ahora a módulos o a otra forma, no lo sé. Pero sí, la educación cambió, hay problemas, hay dificultades, creo que se pueden subsanar, pero tenemos que tomar la batuta muy rápido y resolverlo.
para evitar las deserciones. Así es, muchísimas gracias, Angélica, y es un reto que nos queda a todos. ¿Listos? Estamos listos para la siguiente pregunta. Carla, vamos a ver si puedes. Y ahí están diciendo gracias, Angélica. Gracias, Angélica, y Carla, nos vamos a la siguiente. Mamá. Carla, no se escucha. Carla, no se escucha. No se escucha. ¿Intentamos otra vez? Yo me llamo Yaquiris de Hoy y soy de la provincia de Colón. Hay mucha violencia en la provincia de Colón. Los niños y adolescentes no contamos con opciones de oportunidades para evitar caer en la delincuencia. ¿Qué proponen ustedes como efecto para resolverlo? Muchas gracias. Bueno, creo que parte venía en la respuesta anterior, ¿no? Este tema de la delincuencia está sin duda alguna en el centro de lo que vemos hoy, antes de cualquier solución, antes de todo lo que viene. Entonces quería escucharlos, tal vez comenzando en esta ronda con Angélica, que bueno, terminó la última, pero también puede agarrarnos y que la veo asintiendo, así que creo que quiere decir algo y vamos a darle la oportunidad de que lo diga sobre el tema de la delincuencia. Bueno, yo tengo un sentimiento muy especial en Colón. Aquí entre ustedes y yo es una de mis provincias favoritas. No se lo digan al resto de los grupos donde trabajo. Colón para mí es una provincia maravillosa, con gente maravillosa, con niños fantásticos, que tienen hay algo maravilloso en el niño de Colón. Es el niño más alegre, el niño que siempre quiere estar en todo, son artistas todos. Es una cosa que yo adoro Colón. La verdad es que mi corazón, creo que parte de mi corazoncito es colonense y ni siquiera por ahí nací, pero lo adoro. Y me da mucho dolor cómo el tema de violencia se ha ido incrementando cada día más. Y sí está pasando. Alto de los Lagos se está volviendo un tema desastroso. Colón Centro ya no se puede ni estar, hay temor en la calle. Entiendo a nuestros niños no pueden ni salir por temor a un tiro. No pueden jugar como niños normales. Pandemia o sin pandemia, ha sido así. Ellos literalmente están viviendo en confinamientos desde hace mucho tiempo por la grave situación de violencia que hay en esa provincia. Y ya es el momento que como sociedad nos metamos en Colón muy serio. Y uno de los temas que yo estaba justamente hoy conversando era de las acciones que debíamos desarrollar en Colón como equipo. Yo pienso que lo primero es entender lo que está pasando en Colón. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Banda, sí, puede ser banda, puede ser droga, quién sabe qué otros problemas están surgiendo en esta comunidad. Pero tenemos que determinar cuáles son los problemas principales y comenzar a definir planes estratégicos que generen prevención por un lado, porque hay que trabajar prevención. Pero la prevención no se puede trabajar si no tienes data, si no tienes informes claros, si no tienes una radiografía de la comunidad. Pero la prevención es una cosa. Y alguien dice sin impunidad. Efectivamente, hay que empezar a desarticular lo que haya que desarticular. Si hay que sancionar, hay que sancionar. Yo no creo, yo también soy abogada y he trabajado, yo tengo casi 15 años en Casa Esperanza, aunque siento que son como 30. Pero yo no creo que la prevención es solo una herramienta. Hay que desarticular, hay que trabajar también otras cosas en Colón, hay que sacar a esa gente mala de Colón, y entonces podemos empezar a tener un futuro para esos niños. Pero si los dejamos ahí, y ese es mi criterio personal, las cosas no se van a resolver tan rápido. Y ojo, trabajar prevención no se trabaja con acciones aisladas, no es solo deporte, no es solo cultura,
es trabajar en los valores familiares, es apoyar con temas de microemprendimiento a las familias donde no hay que comer, es trabajar el tema de violencia doméstica. Si ustedes algún día, yo a veces me quedo asombrada, nosotros manejamos muchos niños, pero yo a veces escucho las historias de un niño de Colón y es una cosa que yo me digo, ¿cómo este niño puede sobrevivir todo lo que está pasando en su hogar? No solo es pobreza, hay cualquier cantidad de vulneraciones que muchos de nuestros niños están viviendo. Y les digo, son una cosa que tú te pones a pensar, ¿cómo voy a empezar para poder reparar todo esto? Yo creo que hay que entenderlo y hay que humanizarnos con el colonense. Hay que trabajar de la mano con el colonense, pero hay que entender al colonense y empezar a trabajar desde la base hacia arriba. Esa sería mi opinión muy particular. Te agradezco mucho y sobre todo pues tu experiencia de primera mano trabajando, como tú mencionas, con Colón. Ministra Marinés, quisiéramos escucharle también su perspectiva sobre el tema que tal vez no es directamente de la incumbencia del Ministerio de Desarrollo Social, evidentemente, pero creo que como menciona Angélica, siempre pues hay una labor en común en la cual podemos participar todos. Es verdad. Primero que nada, una constante en este conversatorio ha sido el trabajo en conjunto. Si nosotros como gobierno, organismos internacionales y ONGs no trabajamos en conjunto, yo creo que difícilmente vamos a poder, y la sociedad civil también, difícilmente vamos a poder solucionar estos problemas que vienen de mucho tiempo atrás y que han aumentado considerablemente por todo el tema de la desigualdad, que eso es claro. Debemos apoyar a la familia, nosotros, y en la educación, en la primera infancia, el tema de valores, hay que trabajar las causas, pero hay que trabajarlo en conjunto, el tema de apoyo a los niños y a las niñas y adolescentes, a la juventud. A veces también hablamos solo lo negativo y se visibiliza solo lo negativo, pero yo creo que en Colón también hay muchas cosas buenas, mucha gente buena, muchos jóvenes buenos, y que eso también hay que visibilizarlo y seguir trabajando para poder mejorarlos a todos. Sí, me parece que en efecto hay un tema de visibilidad, tanto de los agentes de cambio de las comunidades, como del rol que puede tener cada uno de los diferentes actores en todo el proceso. Entonces, Javier, aparte de pues, lo que ya seguro venías pensando, también quisiera que nos hablaras un poquito sobre el tema regional, ¿no? El tema este de la delincuencia, cómo evidentemente pues es algo que venía de antes de la pandemia, que se agrava y que no es solamente propio a Panamá. Entonces quería escuchar un poco tu perspectiva también. Sí, gracias. Bueno, la violencia es una de las grandes lacras del continente, ¿no? Y no ha hecho otra cosa más que crecer y crecer en los últimos años y sigue creciendo cada vez más. Es una de las grandes preocupaciones en todos los barómetros sociales. Básicamente están casi que por este orden: violencia, corrupción y poca credibilidad en las instituciones públicas. Son los tres grandes problemas del continente en el Latinobarómetro reciente. Y la violencia en sí, la violencia es una consecuencia. La violencia es una consecuencia de una serie de factores que ocurren en un entorno determinado, ¿no? Pero hablando de la violencia que sufren los niños, pues las violencias son múltiples, como explicaba Angélica, ¿no? Hay violencia en el hogar, disciplina violenta. En Panamá, 1 de cada 2 niños sigue sufriendo disciplina violenta sistemática dentro del hogar. En Panamá, al igual que en el continente, la violencia sexual contra los niños sigue siendo un enorme problema y son miles de niños los que cada año son víctimas de delitos sexuales, muchos de ellos dentro de su hogar, en ese espacio que veía ser su espacio de protección. En realidad es uno de los espacios donde principalmente se producen este tipo de situaciones violentas. En Panamá, la primera causa de muerte de un adolescente, de los adolescentes, es una muerte violenta, es producto de la violencia. Mencionaba Angélica, Altos del Lago, la niña que recientemente falleció de una bala perdida. No es la primera, ya van muchas. Yo llevo solamente 2 años, creo, y un par de meses en Panamá, y son ya unos cuantos casos que sigo con mucho detenimiento, que seguimos desde UNICEF, donde algún niño, alguna niña lamentablemente fallece por
algún disparo, o el caso de estos chicos, adolescentes y jóvenes que recientemente fueron asesinados vilmente y a sangre fría, que creo que, les voy a ser muy sinceros, desde UNICEF emitimos un comunicado lamentando la situación y exhortando a todas las instituciones y entidades a redoblar todos los esfuerzos también para acabar con esta lacra, porque a nosotros nos sorprendió muchísimo. Y les voy a ser honesto, nos sorprendió que la reacción de la sociedad, la reacción de los medios, no sé cómo explicarlo. Bueno, sí lo voy a explicar. En otros países, tal vez, si hubiese ocurrido un acto tan atroz como ese y mueren 7 niños ejecutados por un disparo en la cabeza, adolescentes y jóvenes, sin importar las condiciones, sin importar el por qué, porque ese es el tema. Siempre parece que ponemos un es que, pero, estaban vinculados con... Todavía no sabemos mucho. Yo no sé, imagino que Angélica tendrá información privilegiada, quiero decir, de primera mano, y sabrá más que lo que podemos saber aquí en la capital, por ejemplo, aquí en Panamá. Yo lo que leo, lo que consulto, me dicen, pero no sabemos, no se habla mucho del tema, ¿no? ¿Y eso qué nos está diciendo? Que hay una aceptación, entre comillas digo esto con mucho cuidado, hay una aceptación de la violencia, hay una resignación de esa violencia, hay una estigmatización de que sufre esa violencia también, del perpetrador y el que la sufre, ¿no? O sea, en este caso los niños colonenses, pero que no sea solo en Colón, Angélica. Es cierto que en Colón es como la gran pantalla, ¿no? Tantos años, tantos problemas que va increciendo, que ese círculo no se sale, un plan para Colón, otro programa para Colón, para este barrio, reubicamos a las personas, vas a ese sitio y al final es lo mismo. Y es que al final es un enfoque interdisciplinar, interconectado, como son los derechos. Se necesita trabajo digno, se necesita educación, se necesita servicios de salud, se necesita servicios de protección social, se necesita acompañamiento a las familias, se necesita emprendimiento, se necesita crear tejido económico, productivo, industrial. Mientras no haya eso, la economía de lo ilícito va a seguir imperando en muchos países del continente y se va a transformar después en otro tipo de procesos y va a afectar la violencia que sufren nuestros niños y nuestros adolescentes, ¿no? Una de las formas, que hay muchas, pero es una de las formas, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. En efecto, yo creo que este tema de la desensibilización a nivel general y el rol que tenemos todos en cuanto a la sensibilización, a la educación, a dar visibilidad a estos temas por difíciles que sean. Y a nosotros directamente pues lo vemos en el trabajo que hacemos en el museo. Evidentemente el hablar de derechos humanos no sé si es lo que esperan los visitantes cuando llegan, pero no es algo necesariamente de colores y muy lindo. O sea, las imágenes, las historias, lo que vemos es una realidad y parte de la labor del museo es visibilizar esa realidad por difícil que sea, porque un punto de partida tiene que ser necesariamente la sensibilización y la visibilización también. Carla, tenemos una última pregunta. ¿Estamos listas para la pregunta número 3? Buenos días, me llamo Kimberly Rodríguez Polanco, tengo 9 años, vivo en Divino Niño 1, comunidad Los Abanicos. Nos enseñaron a los niños que tenemos derecho a la educación, a la salud y a la alimentación. Pero muchos niños no tienen que comer, no tienen teléfono ni televisión para educarse. Y si nos sentimos mal, nuestros padres tenían miedo de llevarnos al centro de salud. ¿Tenemos derecho, sí o no? Bueno, una pregunta muy contundente, ¿no? Y muy al corazón tal vez de lo que hacemos nosotros todos dentro de nuestra esquina, ¿no? Y vamos a comenzar en esta ocasión con la ministra. Así que, ministra, a ver. Por supuesto que tiene derechos y bueno, ella es un ejemplo probablemente de área de difícil acceso y de pobreza multidimensional, donde llegamos a través de las transferencias monetarias condicionadas, las cuales no se han suspendido, y es una forma de nosotros garantizar no solo que reciban un ingreso, sino también que vayan y asistan a la escuela, reciban sus vacunas, y todo, que haya corresponsabilidad de las familias también, porque es importante que estas cosas que nosotros le damos, este mal llamado en este caso subsidio, llegue
a esa gente y que les cambie de verdad la vida, y sí hay casos de éxito en eso. Debemos, además de eso, y estamos trabajando para llegar con capacitación, con tema de emprendimiento. Hoy en Changuinola, por ejemplo, me encantó que la gente decía en áreas muy rurales necesitamos capacitación para mujeres, quieren crecer, quieren que se les dé las herramientas, y en eso estamos trabajando y se está dando en alianza, porque, insisto, no solo es el gobierno, así como las ONGs, también tenemos que trabajar con todos para poder llegar a todos, porque la desigualdad en este país es muy, pero muy grande, y no me cansaré de decirlo desde el día 1, tengo un mes de estar aquí, pero no he parado de reunirme con UNICEF, con las ONGs, porque este trabajo es de todos, es una responsabilidad de todos poder llegar a todos y poder lograr acabar con el hambre, la pobreza y las desigualdades en este país, porque todos tenemos derechos, y más los niños. Para mí, no es posible que no tengan derecho a educación, que no tengan derecho a salud, tienen que tenerlo, y para eso tenemos que trabajar todos juntos. Así es, ministra, y esa corresponsabilidad y la importancia de la comprensión de los padres también, de ese derecho que tienen sus hijos, más allá del cariño y el amor, o sea, la importancia de ese derecho que tienen ellos y la responsabilidad de los padres de hacer valer esos derechos frente a casos como el que menciona, creo que es muy, muy importante. Javier, ¿qué nos puedes compartir sobre esta pregunta tan interesante? ¿Me escucha, Mari Carmen? No. ¿Me escuchan? No. Te escuchamos un poquito bajo. No, pero... yo sí puedo escuchar. Sí, pero... Estoy Ajá, sí, ahora sí. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí. Sí. Perdón, mil disculpas, que estoy viendo en el chat que me escuchan, siguen escuchando mal. No sé qué ha pasado hoy, se me ha desconfigurado la cosa. Y en ese sentido también, no pude escuchar la pregunta de la niña. ¿Me la puedes repetir, Mari Carmen? Discúlpame. Bueno, esencialmente, frente a la realidad que ella vive hoy en día, la pregunta de ella es, ¿tenemos derecho a los niños o no tenemos derecho? ¿Qué es lo que está pasando? Un poco frente a toda esta realidad que vivimos, ¿cómo entiendo yo que tengo derechos? Por supuesto que tienen derechos. La respuesta es sí, tienen derechos y deben exigirlos y deben demandarlos. Deben pedir que se cumplan sus derechos. Hay que ser justos y hay que ser honestos. Una situación de crisis como la que estamos viviendo ahora, realmente ha hecho salir a la superficie una serie de desigualdades que venían, como decía la señora ministra, de antes. Panamá está en el top 5 de países más desiguales del mundo. ¿Okay? Es el país que más ha crecido en los últimos 10 años a nivel de su Producto Interior Bruto en América Latina. Es el país que más ha crecido, pero es el país que permanece en el top 5 de los países más desiguales del mundo. Entonces, una de las piedras angulares para poder garantizar derechos de los niños, sin duda, tiene que ser una mejor distribución o redistribución de esos recursos. Yo no voy a dar aquí cuáles son las recetas para eso, ¿ok? Por supuesto que no. Pero qué duda cabe que el ingreso de las familias, la forma en la que se llega a las comunidades, la forma en la que el Estado se hace presente en una zona rural alejada, requiere de muchos recursos, ¿no? Nosotros como UNICEF siempre decimos que los esfuerzos que se hacen son muy importantes, pero a mí me gustaría concluir diciendo algo muy sencillo, pero que creo que es muy concreto, que es que se puede hacer más, se puede hacer mejor y se puede hacer más rápido. Siempre hay una partida que se puede reorientar para la inversión social, para la inversión en niñez. Siempre hay un porcentaje del presupuesto del PIB que se puede invertir para garantizar unas mejores instalaciones educativas, unos docentes con mayores capacitaciones, unos servicios de salud con profesionales más cerca de la gente, porque, por ejemplo, los servicios de atención primaria de salud o están cerca de la gente o difícilmente la gente los va a recibir. Es decir, la calidad del servicio que va a recibir va a ser muy inferior a la que puede recibir un ciudadano que vive en la ciudad de Panamá. No es ninguna sorpresa para un panameño, para una panameña,
esta distancia, esta desigualdad que existe dentro del mismo país, ¿no? Entre las zonas rurales o las zonas urbanas. Y tampoco es ninguna sorpresa decir que en los últimos años se está viendo que, a pesar de que el país ha ido creciendo de manera sostenida, se están dando unas bolsas de pobreza muy fuertes en zonas ya no rurales, ya no esas zonas alejadas, sino zonas urbanas, zonas urbano-marginales, zonas periurbanas, comunidades enteras. Y esto es algo que debe preocupar, porque es un fenómeno que luego es muy complejo de revertir. Es muy complejo que se pueda revertir esa situación. Y en ese sentido, con esta crisis todavía la ecuación se complica más, el desafío se hace más grande, y entonces es una situación muy excepcional que requiere medidas excepcionales. Yo, cuando el señor presidente tomó posesión, al mes y medio fui invitado a un gabinete del señor presidente, donde estaban todos los ministros y ministras, y le presentamos un análisis de la situación de la niñez que realizamos a finales del año pasado. ¿Okay? Esto fue por el mes de noviembre, si no recuerdo mal, aproximadamente. Y terminé mi intervención diciéndole al señor presidente, con muchísimo respeto y muchísima humildad, pero desde la visión de UNICEF, le invitábamos a ser valiente, a él y a su gabinete. Había una situación muy excepcional que estaba viviendo la niñez en el país. Sabíamos que ya se venía una recesión económica, o sea, un decrecimiento, digamos. En aquel momento todavía no se veía una recesión, era un decrecimiento. Sabíamos que la inversión que iba encaminada a la niñez se iba a poder ver afectada en este 2020. Nadie se imaginaba que iba a llegar una crisis de esta magnitud por la pandemia, por supuesto. Pero retomo las palabras que le transmití aquel día y le dije, sean valientes, sean contracíclicos. Sean contracíclicos. Europa, por ejemplo, está mostrando el camino en este momento. Europa está mostrando el camino. Está afrontando esta crisis de una manera diferente a como la afrontó la crisis de 2008 y 2009. Se está afrontando con más y mejor inversión pública e inversión social, de una manera sostenida, con unos fondos de inversión. Sabemos que un país como Panamá no tiene el acceso al financiamiento que tiene un país de la Comunidad Europea. Por supuesto que no. Pero pensamos que es necesario seguir invirtiendo más y mejor en los niños, porque como decía, respondiendo, termino mi intervención, a la niña que hacía la pregunta, sí tienen derechos y debemos ser capaces de garantizárselos. Me gustó los dos elementos de tu respuesta, porque uno fue muy dirigido a la niñez, en el sentido de no duden por un segundo, a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que ven, a pesar de sus realidades inmediatas y las de sus comunidades, que tienen derechos y que de alguna forma alguien en el camino, un Casa Esperanza, un CAIPI o un UNICEF o algún agente en algún momento está ahí para quienes no lo pueden hacer a través de sus familias y que no pueden hacer valer sus derechos a través de sus cuidadores primarios, ¿no? Entonces, ese elemento de tu respuesta me gusta porque es dirigido a los niños, tienen derechos. A veces hay algún debate en qué son esos derechos y cómo se componen, ¿no? El derecho a comer chocolate en cualquier parte del día no necesariamente es el derecho que estamos hablando, pero para los niños que nos están viendo tienen derechos y es responsabilidad de todos los adultos asegurarnos que esos derechos se cumplan. Y por otro lado, pues también creo que a nivel institucional tener la valentía para darle voz y poner en el centro de las decisiones que se toman a esos que tal vez dudan si tienen esos derechos y definitivamente muchas veces no tienen esa voz en la mesa, ¿no? Así que, bueno, gracias a ti, Javier, por ser esa voz en la mesa para esos niños. Angélica, no sé qué nos puedes compartir tú también sobre esta pregunta. Bueno, yo creo que voy a concretar un poco porque yo creo que ya dijeron todo. Eso es lo malo de ser la última. Yo creo, sí tienen derecho. Claro que todo niño tiene derecho. Los que hemos fallado no han sido los niños, somos nosotros como sociedad que quizás no hemos dado la milla extra para protegerlos, no hemos dado los recursos suficientes para que no haya hambre, para que puedan tener una educación adecuada, para que se sientan confiados, para que se sientan seguros. Cuando un niño se siente que no tiene derechos, yo recuerdo hace mucho también cuando hice una encuesta para UNICEF, perdón, para OIT, me equivoqué de organismo internacional, lo siento, Javier. Una de las cosas que salió en ese ejercicio
era que muchos de los niños no sabían que tenían derechos. No sabían que podían decir, no tengo por qué ir a hacer esto, en referido a ser utilizado para algún tipo de explotación infantil. Que ellos hacían las cosas porque había que hacerlo, porque así siempre había sido. No sabían lo que era lo bueno o lo malo. Cuando un niño pregunta esto, nos debemos preocupar todos, porque necesitamos que ese niño sepa que sí los tiene, que se sienta seguro, porque un niño que conoce sus derechos y que se sabe sujeto de derecho va a ser un hombre o una mujer respetable, con valores, con ganas, conocedor de lo que puede, a dónde puede llegar. Pero cuando no los conoce, cuando se lo han o considera él que no los tiene, ¿qué pasará con ese niño? Entonces yo creo que cuando esto ocurre, más allá de todo el tema de recursos y todo este tema, es una alerta muy grande que debemos comenzar a tomar en cuenta para mejorar. Así es, Angélica, muchísimas gracias. Nosotros, por ejemplo, en el museo estamos trabajando, bueno, nos agarró un poco la pandemia, nos sacó del curso, pero estamos trabajando en un programa integrado desde kinder hasta 12º grado, enfocado en la educación o diferentes conceptos de derechos humanos que van alineados con los currículum de grado existentes, ¿no? Entonces, de alguna forma, lo que conversábamos un poco cuando vimos la importancia de tener este programa es cómo complementar, o sea, cómo aportar a lo que es ese currículum educativo formal con el tema de derechos humanos, que está ahí. Hay una legislación que de alguna manera nos compromete a todos a educar en derechos humanos y a educarnos en derechos humanos. Y creo que eso pues nos lleva de nuevo un poco al objetivo de esta conversación, que es educar, visibilizar, aprender entre todos. Yo creo que aquí todos nos vamos con muchos aprendizajes. ¿Tú te llevas algunos aprendizajes? Algunos sí. No sé. Bueno, para cerrar, porque ya estamos a 5 minutos de terminar la jornada, pero hay una pregunta interesante que surge con respecto al trabajo dirigido a las familias. Preguntaban un poco sobre qué tipo de esfuerzos o iniciativas se hacen a nivel de las familias, entendiendo que muchas veces es la forma a veces única o directa o más eficiente de llegarle a los niños, y a su vez el no hacer el trabajo a nivel de las familias puede ser en detrimento de otros esfuerzos que van dirigidos a la niñez. Entonces quisiera nada más brevemente escuchar si alguno quisiera aportarme también la perspectiva a ese enfoque en términos de familia. El que quiera, en este caso no les voy a obligar, pero ya, Angélica. Bueno, rapidito. Mire, como yo siempre digo, no hay que satanizar, no pensemos que los padres o las familias a veces son las que promueven condiciones, no. La forma en que Casa Esperanza ha trabajado es, nosotros necesitamos que papá y mamá se conviertan realmente en ese rol, tengan realmente ese rol protagónico dentro del hogar. Entonces requiere un trabajo muy personalizado, muy individualizado definitivamente, donde tratamos con ellos lo que es la dinámica familiar, donde nosotros somos sus apoyos para mejorar como padres, para que ellos comprendan la magnitud de los problemas en que estamos viviendo y la necesidad de hacer cambios y transformaciones. Esto no es fácil. Trabajar con adultos es quizás la parte más complicada, no son los niños, son los papás. Trabajar con ellos y hacer entender de que hay que hacer cosas distintas es lo que más cuesta. Sí se puede, pero es un trabajo que se logra ganando la confianza de ese padre o de esa madre. Que entienda que estamos ahí para ayudar a su hijo, no para beneficiarnos de ningún tipo. Estamos ahí para ayudarlos. Cuando logras adquirir la confianza y la credibilidad que tiene ese padre sobre uno, las cosas empiezan a cambiar. Pero tiene que ser una credibilidad y una confianza que se gana constantemente. No es que yo llego hoy y le digo, hola, ¿cómo estás? Y más nunca me ves. Esto ha sido un trabajo constante y sí se logra. Hay papás que yo no les puedo explicar las transformaciones fantásticas. Hay otros que en cambio, pues, hemos tenido situaciones difíciles e incluso hemos tenido que hacer
utilizar a las autoridades en algunos temas, ¿no? Pero en general, yo pienso que la mayoría ha sido exitoso. No vamos a cambiar el mundo. No les vamos a cambiar el mundo que hoy por hoy tienen, pero sí podemos cambiar cómo ven su mundo y cómo lo pueden mejorar. Ahí, esa es la transformación. Quizás ustedes no, pero ese niño puede ser 10 veces mejor. Y yo todavía no conozco ningún padre, al menos en mi caso, salvo una que otra excepción, que no quiera que su hija sea mejor, su hijo o su hija sea mejor. Incluso los papás que han sido jefes de banda y que sus hijos han estado con nosotros en algunos centros, esos papás pusieron a sus hijos en Casa Esperanza porque nos dijeron, yo no quiero que mi hijo sea como yo, quiero que sea diferente. Entonces, eso se gana con confianza, con credibilidad, con contacto constante y uno va haciendo cambios. Para nosotros, yo creo que ese ha sido el punto de conversión. Excelente, Angélica, te agradezco mucho tu intervención y en efecto, yo creo que el tema de confianza, el tema de crear vínculos reales y un entendimiento de que quienes están ahí haciendo la labor que hacen ustedes, por ejemplo, lo están haciendo en beneficio de los niños, no para reemplazar a los padres, que a veces hay también como esa inquietud y es normal, creo que es normal y como tú dices, el enfoque en la confianza y trabajar directamente con los padres es importante. Creo que la pregunta es una pregunta muy, muy buena. Marinés, Javier, no sé si alguno quiere aportar a esa pregunta. Ok, porque es que Angélica yo creo que la contestó y además con una experiencia que creo que es muy valiosa en ese contexto. Bueno, un poco para cerrar, quisiera que cada uno brevemente le mandara un mensaje tal vez a los niños, a los adolescentes que nos están escuchando. Tú también puedes. Alexandra va a comenzar mandando su mensaje a los niños y adolescentes que nos escuchan el día de hoy, brevemente, porque acuérdate que hay otras personas que no. Entonces, le voy a decir a todos adultos mayores de 90 años, capaz, no sabemos quién nos está viendo, pero les quiero decir a todos que todos tenemos derechos y que todos nos merecemos esa atención que tenemos y que también ya Muchas gracias. Y para los niños que no importa que sigan aprendiendo. Muchas gracias, excelente Alexandra. A ver, Javier, si nos das unas últimas palabras y un mensaje para los niños y jóvenes que nos están escuchando. No sé si me escuchan ahora, mejor, ahí. Bien, no sé qué pasó, no sé. Me tuve que quitar el sistema, no sé, pero bueno. Nada, un mensaje nada más, pues, de esperanza, un mensaje de que son tiempos difíciles, pero que nos preocupan, que queremos cuidarles, que queremos que estén bien, que comprendan a sus papás y a sus mamás, que algunos pueden estar pasándolo mal, pero que ellos deben ser su apoyo también, al igual que los papás y las mamás son el apoyo de ellos. Los derechos humanos, los derechos de los niños vinieron para quedarse. Parecería que hace poco estaban pasando de moda en algunos sitios y ahora otra vez están retomando con mucha fuerza, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, los derechos de segunda generación, que es principalmente de los que hemos estado hablando hoy. Entonces, nada, un mensaje sobre todo de esperanza, de ánimo, de paciencia y que nos sigan enseñando, porque a veces es muy interesante ver la realidad desde sus ojos, ¿no? Y ahora que estamos pasando tanto tiempo con nuestros hijos en el hogar y tengo un niño chiquito de 4 años, pues cada día es desafiante ver la realidad desde sus ojos, ¿no? Y aprender también y bueno, seguir creciendo, porque los niños tienen mucho que enseñarnos y como decían antes, pues dar esos espacios de participación para escucharles más, que es necesario sin duda alguna. Muchísimas gracias, Javier. Angélica, a ver, unas palabras de despedida, de mensaje a los niños. Bueno, mis queridos, uno que efectivamente hay que tener esperanza de que todo esto va a terminar y de que vamos a volver a tener una vida, no sé si normal, pero una mejor vida probablemente después que salgamos de esto. Pedirles perdón, porque quizás como sociedad en algún momento fallamos, pero que vamos a ver dónde fallamos, para que ustedes cada día estén mejor, porque ustedes merecen tenerlo mejor.
Papá y mamá tratan de hacer todo también. No dudamos que son gente muy buena que los quiere y que quiere hacer 1000 cosas por ustedes. Pero a veces las situaciones se tornan difíciles. Y uno, como dice Javier, el tío Javier, tiene que tener paciencia y tiene que tener calma. Pero les prometemos, y yo creo que ese es un compromiso que aquí tenemos todos, de que poco a poco vamos a ir subsanando esto y muy pronto las cosas van a ser mejor. Así que a todos que tengan una linda tarde. Muchas gracias, Angélica. Marinés, si nos puedes dar tus palabras. Bueno, a todos esos niños y niñas, si tienes derechos, cree en ti, tú puedes. Nosotros los grandes vamos a buscar mejores oportunidades para todos y todas los niños, niñas y adolescentes, porque ustedes se lo merecen y tienen derechos. Bueno, y de mi parte a todos los niños, los adultos y los adolescentes que nos están escuchando el día de hoy, ya saben que en el museo tienen su casa física y mientras no podamos abrir las puertas para recibirles físicamente, tienen su casa virtual aquí con nosotros. Vamos a seguir hablando de sus derechos. En nuestra casa nunca pasan de moda, siempre están vigentes y siempre son lo más importante. Así que les agradecemos nuevamente a Javier, Angélica, Marinés, a todo el equipo que ha trabajado para tener esta conversación que ha sido maravillosa, a mi comoderadora que lo ha hecho muy bien. Gracias a todos los participantes y esperamos se vuelva a repetir pronto, Alexandra. Se vuelva a repetir pronto. Muchas gracias y hasta luego, que tengan una buena tarde. Gracias a todos. Adiós. Chao, señores. Muchas gracias por todo. Gracias, Angélica. Un beso grande. Hasta luego. Bye, bye. Javier, hasta luego.